Estudio transgeneracional científico, tema 2. Los estudios e investigaciones. Capítulo 1. La genética es mutable. Para empezar, déjame contarte un artículo que encontré en internet sobre el futuro de los nietos de nuestros bisnietos. Se especulaba que su forma física sería con cabeza grande, los huesos de las manos curvas y cuerpo de poca musculatura. Debido a la creciente actividades del mundo virtual, esto puede ser una realidad. Esto venía a decir que la genética es mutable. El cuerpo va mutando para adaptarse a las nuevas circunstancias. Es la memoria de supervivencia que da unas directrices a la genética para disponer de cambios metabólicos y poder adaptarse. Me gusta mencionar cómo en el océano hay peces y moluscos que son capaces de cambiar de sexo varias veces durante su vida para adaptarse a su entorno y sobrevivir. Así es la biología, es mutable. Antes se creía que esa mutación sucedía en miles o millones de años. Sin embargo, eso ya se sabe que no. Se puede mutar biológicamente en una misma o varias generaciones. Esto es revelador en contraste a lo que hasta ahora habían creído algunos científicos e historiadores. Los biólogos evolutivos. Hay algunos biólogos evolutivos que defienden la teoría del equilibrio puntuado, desarrollada por Stephen Jay junto con Niles Eldredge. Esta teoría enseña que la evolución no ocurre de manera gradual y constante, sino en rápidos brotes de cambios seguidos de largos periodos de estabilidad. En cierta manera, los periodos de crisis empujan a la evolución de la biología, no hacia una dirección específica, sino hacia una mejor adaptabilidad al entorno. En momentos de crisis o cambio ambiental significativo, la presión de selección se intensifica, lo que puede llevar a cambios más rápidos en la biología de una especie. Estos cambios no son aleatorios, sino respuestas adaptativas que ayudan a la supervivencia y reproducción en nuevos entornos. La respuesta emocional de supervivencia activa una necesidad y demanda a nuestra biología, que puede desencadenar en cambios genéticos. Esto se ha observado en casos de supervivientes de tragedias, catástrofes, hambrunas y guerras. Los descendientes han podido desarrollar ciertas respuestas epigenéticas debido a lo vivido por sus antecesores. Esto es la biología de la adaptación. En momentos de crisis intensa, nuestra biología responde de manera que nos prepara mejor para enfrentar desafíos similares en el futuro. Estos cambios no solo son evidentes en nuestra propia biología, sino que también pueden afectar a las generaciones futuras. Este es un ejemplo fascinante de cómo la biología y la evolución están íntimamente ligadas a nuestra historia y entorno, adaptándose constantemente en respuesta a los desafíos que enfrentamos. El caso de la cabra de Slickberg. El caso de la cabra de Slickberg es fascinante porque desafía la forma en que tradicionalmente entendemos la evolución y la adaptación. En este caso, la cabra nació con una discapacidad, sin patas delanteras funcionales, pero se adaptó para moverse como un canguro usando solo sus patas traseras. Lo más sorprendente es que esta adaptación no fue solo de comportamiento, también se reflejó en cambios físicos y anatómicos en el cuerpo de la cabra. Cuando Slickberg realizó la autopsia, encontró que las patas traseras de la cabra habían experimentado cambios significativos, incluido el alargamiento de los huesos y la formación de una placa de hueso más ancha y gruesa para proteger las rodillas. Estos cambios, como respuesta de adaptación, pueden impulsar cambios físicos en el organismo. Es un punto que hace reflexionar sobre la dinámica de la adaptación y la mutación. Tradicionalmente se pensaba que primero ocurría
una mutación aleatoria, y si esa mutación resultaba ser beneficiosa en un determinado entorno, entonces el organismo tendría más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, el caso de la cabra de Slick Bear plantea la posibilidad de que la adaptación conductual pueda desencadenar cambios físicos y quizás hasta genéticos en el organismo. Para aquellos que no son biólogos o entusiastas de la ciencia, casos como este pueden pasar desapercibidos, pero realmente nos hacen replantear algunas de nuestras ideas más fundamentales sobre cómo funciona la vida. Capítulo 2. La mutabilidad de la memoria. Retomando la teoría del equilibrio puntuado, este enfoque propone que el registro fósil no siempre respalda la idea de una evolución lenta y constante, tal como lo planteó inicialmente Charles Darwin. En lugar de eso, muestra episodios de cambios evolutivos rápidos, seguidos de largos periodos de estabilidad relativa. Estas observaciones se alinean de manera interesante con la noción de herencia de traumas intergeneracionales. En este contexto, eventos traumáticos pueden modificar la epigenética de un individuo, especialmente en aspectos relacionados con el procesamiento emocional y la actividad de la amígdala. Al hablar de la toma de decisiones, es relevante considerar cómo nuestros antepasados enfrentaron desafíos similares y cómo sus experiencias pueden influir en nuestras propias elecciones. Este legado ancestral no es fijo, es más como un conjunto de patrones que podemos optar por seguir o modificar. Aquí es donde entra en juego la mutabilidad de la memoria. La memoria no es un registro inmutable, es maleable y está sujeta a cambios a medida que crecemos y adquirimos nuevas experiencias. Es crucial comprender que nuestra memoria, al igual que nuestros genes, está en constante evolución. La memoria registra eventos de manera abstracta y puede modificar los recuerdos con el tiempo. Estas memorias maleables, cuando se unen a patrones de pensamiento más avanzados y adaptativos, pueden mejorar nuestra toma de decisiones futuras. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra adaptabilidad a los desafíos contemporáneos, sino que también podemos influir en las capacidades adaptativas de las generaciones futuras. Por lo tanto, tanto la teoría del equilibrio puntuado como los conceptos de herencia de traumas y memoria mutable ofrecen un marco más dinámico y flexible para entender la evolución y la adaptabilidad, tanto en el plano biológico como en el psicológico. Observemos más al detalle esto. Los estudios han demostrado que las memorias pueden ser influenciadas por una variedad de factores, incluyendo la sugestión, el estado emocional y el contexto en que se recuerdan. Por ejemplo, la psicóloga Elizabeth Loftus ha llevado a cabo investigaciones pioneras que demuestran cómo las sugestiones externas pueden alterar recuerdos. Su trabajo sugiere que los testimonios de testigos en casos penales pueden no ser fiables, dado que la memoria es susceptible a distorsiones. La labor de la dopamina y la serotonina en la consolidación de los recuerdos. Los recuerdos no son meras grabaciones fidedignas de eventos, están moldeados por nuestras creencias, interpretaciones y las emociones que experimentamos. En la infancia, los recuerdos a menudo se forman con más intensidad debido a que las emociones son más vívidas y hay una mayor presencia de neurotransmisores como la dopamina. Esta sustancia química cerebral, junto con la serotonina, facilita la consolidación de la memoria. Sin embargo, es importante recordar que estos recuerdos no son necesariamente una representación exacta de la realidad, sino más bien una interpretación subjetiva de los eventos. A medida que envejecemos,
La producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina tiende a disminuir, lo que puede contribuir a una disminución en la formación de nuevos recuerdos vívidos. No obstante, es posible estimular la producción de estos neurotransmisores de forma natural. Una de las formas más efectivas es a través del bienestar emocional y la felicidad, que pueden activar los sistemas de recompensa del cerebro y en consecuencia mejorar la consolidación de la memoria. Otros métodos incluyen el ejercicio regular, una dieta equilibrada rica en nutrientes que favorecen la producción de neurotransmisores y actividades que generen bienestar como la meditación y la socialización. Observemos más estos neurotransmisores. Ambas sustancias, la serotonina y la dopamina, interactúan con diferentes vías neurales y sistemas de señalización para ayudar a codificar, almacenar y recuperar información en el cerebro. La serotonina en particular ha sido relacionada con el bienestar emocional y la regulación del estado de ánimo. En el contexto de la consolidación de la memoria, la serotonina podría jugar un papel en cómo las emociones afectan la formación y retención de recuerdos. Específicamente, niveles más altos de serotonina pueden facilitar una etiqueta emocional en el recuerdo, haciéndolo más fácil de almacenar y recuperar en el futuro. Esto se debe a que la serotonina interactúa con el hipocampo, una región del cerebro crítica para la memoria a largo plazo, y la amígdala, que está vinculada a las emociones. Así, la serotonina puede contribuir a la forma en que los recuerdos emocionales son procesados y recordados, posiblemente haciendo que ciertos recuerdos sean más pegajosos o fáciles de recuperar. Por otro lado, la dopamina está más relacionada con el sistema de recompensa y placer del cerebro, así como con la atención y la motivación. También influye en la consolidación de la memoria al interactuar con las vías neurales que llevan información al hipocampo. Se cree que los eventos que desencadenan una liberación de dopamina son más propensos a ser recordados porque la dopamina actúa como una especie de marcador que señala al cerebro que la información es importante o significativa. En terapia, ¿cómo modificamos la memoria? La mutabilidad de la memoria se explora actualmente mediante el estudio de la reconsolidación. Cuando recordamos algo, esa memoria se vuelve a consolidar, es decir, se reactiva y después se vuelve a almacenar. Durante este periodo, la memoria es susceptible a cambios, lo cual se ha utilizado en terapias para modificar recuerdos traumáticos o para cambiar conductas arraigadas. La terapia no busca negar lo que hemos vivido ni minimizar la importancia de sanar un trauma. En lugar de eso, se enfoca en gestionar y transformar la carga emocional asociada con esa memoria. El objetivo es activar la memoria para reconfigurar su interpretación. Cuando almacenamos un recuerdo por primera vez, lo hacemos con una emoción y una interpretación específicas, que son las que le dan forma y color a esa memoria. Modificar la memoria no significa eliminar el recuerdo en sí, sino cambiar cómo ha sido registrado, es decir, su impacto emocional e interpretación. Imagina una mujer que tuvo que hablar en público cuando era más joven y la experiencia no salió bien. Tal vez olvidó sus palabras, se puso nerviosa o la audiencia reaccionó mal. Ese recuerdo quedó grabado con emociones como ansiedad, miedo o vergüenza. Cada vez que tiene la oportunidad de hablar en público, esa memoria y emociones asociadas le hacen querer evitar la situación. Si esta mujer decide enfrentar su temor y modificar esa memoria, podría empezar por unirse a un grupo de oratoria o contratar a un coach de comunicación. En un entorno seguro podría practicar hablar en público
y recibir retroalimentación positiva. Durante este proceso estaría activando y luego reconsolidando esa memoria problemática, pero con emociones más positivas como la confianza y el empoderamiento. Con el tiempo, la carga emocional negativa de su memoria inicial podría disminuir o ser reemplazada por las emociones más positivas de sus experiencias más recientes. Así, la próxima vez que tenga que hablar en público, es probable que se sienta más confiada y menos ansiosa, permitiéndole abordar la tarea con una mentalidad completamente nueva. La visualización es otra técnica poderosa que se puede utilizar para modificar las memorias y cambiar la carga emocional asociada con ellas. Imaginemos que la misma mujer que tuvo una mala experiencia hablando en público decide usar la visualización como parte de su terapia o entrenamiento. Ella podría cerrar los ojos e imaginar vívidamente un escenario donde está dando un discurso con éxito, donde la audiencia está completamente comprometida y donde ella misma se siente segura y en control. La idea es que al visualizar el éxito repetidamente, ella está activando y reconsolidando la memoria problemática, pero en esta ocasión está añadiendo elementos positivos a la experiencia. La visualización también puede estimular la liberación de neurotransmisores positivos como la dopamina, que pueden ayudar en la consolidación de memorias más positivas. Esta técnica puede servir como un complemento eficaz a la práctica real, ya que permite que el cerebro procese la experiencia como si realmente hubiera ocurrido. Con el tiempo, la visualización puede ayudar a reescribir la narrativa emocional de esa memoria original, haciéndola menos estresante y más empoderada. A nivel de herencia emocional familiar, las memorias heredadas también se pueden volver a reconfigurar. Se vuelve a cambiar su huella epigenética. Esto ya lo hablamos en el tema 1. Capítulo 3. La memoria transgeneracional en la física cuántica. La memoria transgeneracional y la física cuántica puede parecer en primera instancia como dos campos diametralmente opuestos. Sin embargo, explorar las intersecciones entre ambos puede ofrecer una visión innovadora sobre la naturaleza de la realidad y nuestra experiencia humana. Primero, hablemos sobre la memoria transgeneracional. Esta es la idea de que no solo heredamos genes de nuestros antepasados, sino también memorias, emociones e incluso traumas. Ya hemos visto que hay estudios en epigenética que han mostrado cómo ciertos eventos traumáticos en la vida de los antepasados pueden afectar la expresión genética en las generaciones futuras. Esto enseña que nuestras vidas, emociones y decisiones están en cierto grado influenciadas por aquellos que vinieron antes que nosotros. Ahora vayamos al terreno de la física cuántica, un campo donde las reglas convencionales de la realidad a menudo se rompen. La física cuántica muestra de que la conciencia humana influye en el campo cuántico, lo cual potencialmente permite que nuestras expectativas, creencias y observaciones interpretativas afecten la realidad. Dicho de otra forma, nuestra mente juega un papel en la conformación de nuestro mundo. Estamos creando nuestra realidad, la realidad que vamos a experimentar. Experimentamos aquello que primero hemos creado como posibilidad dentro de la mente. Hay mucha información de física cuántica que podréis encontrar si queréis profundizar en ello. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando cruzamos estas dos corrientes, la epigenética y la física cuántica? Las memorias y traumas transgeneracionales inscritos en la epigenética tienen un efecto en nuestra conciencia y por ende en nuestra habilidad para influir en la realidad a través del campo cuántico.
Las creencias limitantes o los traumas heredados de generaciones anteriores están afectando el campo cuántico, propiciando nuestra realidad futura. Dicho de otra forma, las memorias del pasado sin resolver, tuyas o de un ancestro, tienden a repetirse y proyectarse en el futuro, siendo el siguiente escenario a experimentar. Ahora demos un paso más allá. Unamos esto con la mutabilidad de la memoria. Ahora ya sabemos que nuestras memorias no son archivos estáticos almacenados en un disco duro. Son más como historias que contamos y recontamos cada vez que las recordamos, y cada vez que lo hacemos tenemos la oportunidad de cambiar algo de esa historia. Entonces aquí está la gran revelación. Al reescribir nuestras memorias y cambiar las emociones y creencias asociadas a ellas, no solo estamos editando una película en nuestra mente, estamos reprogramando el mundo que vamos a experimentar. Capítulo 4. Los estudios longitudinales. Los estudios longitudinales son investigaciones que siguen a los mismos sujetos durante un periodo prolongado para observar cambios a lo largo del tiempo. Estos estudios son especialmente útiles para examinar el desarrollo, el envejecimiento y la evolución de condiciones de salud o comportamientos en una población específica. En el campo de la investigación, si las emociones se heredan o no, los estudios longitudinales son herramientas científicas particularmente útiles. Varios métodos se emplean en la realización de estos estudios, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Tenemos los cuestionarios detallados, pruebas neuropsicológicas y muestras biológicas de sangre o saliva para análisis epigenéticos. Veamos estos métodos. Cuestionarios detallados. Uno de los métodos más accesibles y comunes son estos cuestionarios autoinformados. Estos cuestionarios a menudo se diseñan para evaluar aspectos específicos de la salud emocional y mental de una persona y se entregan en múltiples puntos a lo largo del tiempo. Son fáciles de administrar y requieren menos recursos en comparación con otros métodos. Pruebas neuropsicológicas. Estas pruebas evalúan funciones cerebrales específicas y pueden medir aspectos como la memoria, las habilidades motoras, la atención y más. Estas pruebas, aunque pueden llegar a ser muy costosas, proporcionan datos objetivos sobre la función cerebral. Y las muestras biológicas para análisis epigenéticos. Estos métodos implican tomar muestras de sangre o saliva para estudiar modificaciones epigenéticas. Pueden ofrecer información directa, como la genética y el ambiente interactúan para influir en las emociones. Algunos de estos estudios longitudinales. Hay una variedad de proyectos de investigación por todo el mundo que están aportando claridad en este campo transgeneracional. Veamos algunos de los más relevantes sin quitar importancia a los demás. Este proyecto es una iniciativa de investigación ubicada en Atlanta, Estados Unidos, que estudia los efectos del trauma y el estrés en poblaciones de alto riesgo. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con hospitales y centros de investigación y se enfoca especialmente en individuos que han estado expuestos a altos niveles de trauma o estrés, como violencia, abuso o desastres naturales. El objetivo del proyecto es comprender cómo estas experiencias extremas pueden llevar a cambios en la estructura y función del cerebro, y en particular, cómo pueden afectar a la epigenética del individuo. Otro estudio. Dutch Honger Winter Families Study. Este es un estudio longitudinal que fue liderado inicialmente por investigadores como Tessa Rosenboom y está centrado en entender las consecuencias a largo plazo de la hambruna en los Países Bajos durante el invierno de 1944 a 1945.
Este estudio ha contribuido significativamente a nuestro entendimiento de cómo las condiciones ambientales extremas durante etapas críticas del desarrollo, como la gestación, pueden tener efectos duraderos en la salud. Una de las principales aportaciones de este estudio es la evidencia de que la exposición a la hambruna durante la gestación lleva a cambios epigenéticos duraderos. Estos cambios estuvieron relacionados con una serie de problemas de salud en la edad adulta, incluida una mayor susceptibilidad a trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes tipo 2. Esto ha tenido un gran impacto en cómo entendemos la interacción entre genes y ambiente. Este estudio es revelador, porque en muchos casos, no todos, la obesidad podría ser una respuesta biológica de supervivencia debido a las memorias epigenéticas de antepasados que han pasado hambrunas. Hay una transmisión biológica. Pero este estudio, sobre todo, se centró en la observación gestal, en cómo lo que vive la madre cuando está gestando a la criatura puede afectar plenamente al nuevo ser en formación. Capítulo 5. Estudios sobre descendientes de padres con eventos traumáticos graves. El psiquiatra David Sack ha investigado cómo los traumas pueden tener un impacto generacional, extendiéndose más allá de la persona que experimentó el evento traumático inicial. Este fenómeno se conoce como trastorno de estrés postraumático secundario, TEP secundario. En el caso de niños cuyos padres han estado en conflictos como los de Irak o Afganistán, aproximadamente un 30% también exhiben síntomas de TEP, lo que indica que el trauma experimentado por los padres puede afectar profundamente a sus hijos. Este efecto transgeneracional del trauma no se limita a entornos militares. Por ejemplo, los hijos de personas que vivieron el genocidio de Camboya también tienen una mayor propensión a sufrir de depresión y ansiedad. En Australia se ha observado que los hijos de veteranos de la guerra de Vietnam tienen tasas de suicidio más altas en comparación con la población general. Hay un factor desencadenante, el ambiente. El ambiente en el hogar, modelado por un padre o madre con TEP, puede ser un factor crucial en el desarrollo de síntomas similares en los hijos. Dicho de otra forma, un trauma sin resolver afectará a la siguiente generación. Veamos la doctora Rachel Yehuda y el TEP. Una figura destacada en el campo es esta doctora Rachel Yehuda, quien ha realizado extensos estudios en poblaciones con antecedentes de traumas severos como veteranos de guerra y sobrevivientes del Holocausto. Yehuda ha encontrado que las personas que han experimentado traumas tienen alteraciones significativas en ciertos marcadores epigenéticos que también pueden observarse en sus hijos. Rachel Yehuda es una de las principales investigadoras en el campo del trastorno de estrés postraumático y la epigenética. Su investigación indica que los cambios epigenéticos que resultan del trauma pueden ocurrir incluso antes de la concepción en las células reproductivas del padre y la madre, esperma y óvulo. Esto implicaría que las experiencias traumáticas de una generación podrían tener efectos directos en la siguiente generación desde el momento de la concepción. Esto es especialmente relevante para entender cómo el trauma puede tener efectos que van más allá de la persona que lo experimenta, afectando potencialmente a generaciones futuras. Si las células reproductivas llevan estos campos epigenéticos, podrían transferirse al ADN del niño en el momento de la concepción, predisponiéndolo a ciertos problemas de salud mental o física antes incluso de que tenga sus propias experiencias traumáticas. Esta aportación revolucionaria añade una nueva capa al estudio del trauma y su tratamiento.
Hay muchos más estudios reveladores, pero he optado por no incluirlos, ya que son estudios que se realizan en animales como ratas, ratones, cobayas y monos. Esto puede ser sensible para algunas personas y personalmente no estoy a favor de este tipo de investigaciones. También he excluido estudios que separan a gemelos de sus familias y familiares. Aunque estos estudios pueden ofrecer resultados reveladores, no apoyo experimentos que involucren seres que no pueden dar su consentimiento informado. Por lo tanto, esas investigaciones no se tratarán aquí, aunque puedan encontrarse en otros recursos. Capítulo 6. Las creencias y los pensamientos afectan la biología. Varias figuras en psicología, neurociencia, medicina y campos relacionados han explorado la idea de que las creencias y los pensamientos pueden afectar la biología del cuerpo. Algunos de los nombres notables en este ámbito incluyen Bruce Lipton, Herbert Benson, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Candace Pert, entre otros. Veamos un poco qué aporte han dado. Bruce Lipton y la biología de las creencias. Él es un biólogo celular y autor del libro La biología de las creencias, que generó un gran impacto en los círculos de autoayuda ya hace unos años. Según Lipton, nuestras creencias y pensamientos actúan como señales externas que pueden hablar con nuestras células a través de una variedad de mecanismos bioquímicos y eléctricos. Estas señales, argumenta, tienen el poder de activar o desactivar genes, afectando así nuestra salud, bienestar, hasta la forma en que envejecemos. Esto significa que tenemos un nivel de agencia y control sobre nuestra biología que tradicionalmente se creía reservado para los factores genéticos heredados. Por ejemplo, si uno mantiene una actitud positiva y una mentalidad enfocada en el bienestar, Lipton sugiere que esto podría conducir a una activación de vías genéticas que promueven la salud y la longevidad. Por otro lado, las creencias y pensamientos negativos podrían contribuir a un estado de estrés crónico que se sabe que tiene efectos negativos en la salud, incluida la posible activación de genes que contribuyen a enfermedades inflamatorias y el envejecimiento acelerado. Veamos a Herbert Benson. Es un médico estadounidense y profesor en la Escuela de Medicina de Harvard, y es especialmente conocido por su trabajo en el campo de la medicina mente-cuerpo. Fundó el Instituto MindBody en el Hospital General de Massachusetts, un centro líder en investigación y educación sobre la interacción entre la mente y el cuerpo y su impacto en la salud y el bienestar. Uno de sus aportes más notables es el concepto de la respuesta de relajación. Según Benson, la respuesta de relajación puede ser inducida por diversas prácticas como la meditación, la oración y la relajación profunda, entre otros métodos. Al activar esta respuesta, el cuerpo experimenta una disminución en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial y en la tasa de respiración, lo que tiene efectos beneficiosos para la salud en general y puede ser especialmente útil para tratar condiciones crónicas relacionadas con el estrés. La investigación de Benson ha demostrado que la respuesta de relajación no solo tiene efectos sobre el bienestar psicológico, sino que también puede influir en la expresión de genes relacionados con la inflamación, el envejecimiento y la respuesta al estrés celular. Estos hallazgos han dado más credibilidad a la idea de que las prácticas mente-cuerpo pueden tener un impacto medible y positivo en la salud y el bienestar. Su trabajo ha abierto puertas a la investigación más amplia sobre cómo técnicas como la meditación pueden ser integradas en el tratamiento médico convencional para una variedad de condiciones, desde enfermedades cardíacas hasta trastornos de ansiedad. Por otro lado, tenemos a Joe Dispenza, un quiropráctico, autor y conferencista conocido por su enfoque
en la neurociencia, la epigenética y la mecánica cuántica. Su obra se centra en la idea de que la mente humana tiene un potencial significativo para impactar en la salud y el bienestar del cuerpo, a través de una combinación de meditación y otras técnicas de conciencia plena. Dispensa argumenta que las personas pueden cambiar sus patrones de pensamiento, creencias y comportamientos, lo que a su vez puede llevar a cambios biológicos notables. Dispensa se ha hecho especialmente conocido por su énfasis en cómo la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales, puede ser influenciada por la mente consciente. Según su enfoque, si cambiamos nuestros pensamientos y creencias, podemos reconfigurar nuestro cerebro y, por extensión, nuestra realidad. Este cambio de paradigma, sostiene, no solo puede mejorar la salud mental, sino también tener efectos positivos en la salud física, llegando incluso a la curación de enfermedades crónicas en algunos casos. Joe Dispenza también es conocido por sus métodos prácticos que incluyen una serie de ejercicios de meditación guiada y talleres que buscan ayudar a las personas a experimentar estos cambios transformacionales. En estos espacios se emplean técnicas como la visualización y la meditación profunda para entrar en estados alterados de conciencia, donde, según Dispenza, se tiene un acceso más directo al subconsciente. La idea es que en estos estados las personas son más susceptibles a la reprogramación mental, lo que les permite sustituir creencias limitantes o autodestructivas por otras más saludables y constructivas. Y luego hay Deepak Chopra. Deepak Chopra es una figura prominente en el ámbito del bienestar y la espiritualidad, y ha sido un defensor crucial de la medicina mente-cuerpo. Su enfoque combina elementos de la medicina tradicional india, conocida como Ayurveda, con conceptos de la física cuántica y la medicina occidental. Chopra sostiene que la conciencia juega un papel fundamental en el bienestar físico y emocional, y que a través de prácticas como la meditación y el mindfulness uno puede influir en su propia biología. Uno de los conceptos más conocidos introducidos por Chopra es el de salud cuántica, que indica que la conciencia y la percepción tienen la capacidad de influir en los procesos celulares y, por ende, en la salud en general. En este contexto, él defiende la idea de que las personas tienen la capacidad de sanarse a sí mismas al cambiar sus patrones de pensamiento y conciencia. Ha escrito numerosos libros en los que explora estos temas, incluyendo las 7 leyes espirituales del éxito, Cuerpo sin edad, Mente sin tiempo y el libro de los secretos. A través de sus escritos y charlas busca ofrecer herramientas prácticas que las personas puedan usar para mejorar su salud y bienestar general, desde dietas y rutinas de ejercicio hasta prácticas de meditación y mindfulness. En el siguiente tema 3 observaremos las aplicaciones prácticas y herramientas terapéuticas.